Muy buenas tardes para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Garzón, estudiante del Diplomado en Atención Prehospitalaria. Hoy tenemos el caso clínico número 1, el nombre del paciente, su identificación. Encontramos que se llama Marco Antonio Ortiz Torres, fecha de nacimiento 16 de septiembre del año 1996, con cédula ciudadanía pues anotada en la historia clínica, edad 25 años, peso 79 kilogramos. Y es un paciente que conducía una motocicleta a una velocidad de 76 kilómetros por hora, pierde el control y sale eyectado aproximadamente por 12 metros. Dentro de los hallazgos clínicos realizamos una valoración de la escala de coma de Glasgow. Paciente que presenta una apertura ocular, se le dan 2 puntos en esa tabla. Una respuesta verbal confusa, 4 puntos. Retira el estímulo oloroso, 4 puntos, para un total de 10 sobre 15, que consideramos pues, que es un trauma cráneoencefálico moderado. Tórax inestable, el paciente presenta un trauma en el hemitórax izquierdo, tiene deformidad del fémur izquierdo, lo que se puede interpretar como una fractura. Hay disminución de los pulsos distales de la extremidad izquierda, frialdad notable en dicha extremidad. Abdomen duro y rígido, tiene un abdomen agudo, un abdomen en tabla. Signos vitales, tiene una tensión arterial de 98 sobre 72 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 138 por minuto, respiratoria de 32 por minuto y una saturación de oxígeno del 81%. No se encuentran más datos. Dentro de la fisiopatología podemos describir que la valoración de las cifras hemodinámicas es bastante importante, ya que por medio de ellas podemos sospechar cambios importantes que puedan llevar al paciente a un shock hemorrágico en este caso. Podemos hacer un cálculo de la presión arterial media que nos da 80, que corresponde a una presión arterial media normal. Y también hacemos cálculo de la presión intracraneal que nos arroja un valor de 12.14, que también se encuentra dentro del parámetro normal. Podemos decir que la fase del trauma cráneoencefálico en estos momentos es una fase primaria, hasta ahora está iniciando con el proceso, pero que hay la posibilidad de que se empeore. Por lo tanto, hay que estar monitoreando constantemente la evolución del paciente. Se considera un tórax inestable debido a las contusiones pulmonares. El paciente desarrolla hipoxia. Se observa en el paciente una irrigitación yugular, aumento de la frecuencia respiratoria y de la frecuencia cardíaca. El paciente presenta taquicardia en estos momentos. Se observa también un descenso importante en la tensión arterial sistólica. La hipoxemia afecta las neuronas cerebrales, que es algo que también hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Debido a la fractura de fémur va a tener pérdida importante del volumen de sangre. Recordemos de que estos huesos largos, sobre todo, se fracturan y presentan hemorragias internas bastante importantes para el paciente. También vamos a encontrar edema en el sitio de la fractura, compresión de los vasos sanguíneos. La hipoperfunción distal de la extremidad se ve afectada, hay hipotermia de la misma, de aquella extremidad. También encontramos que el paciente presenta un abdomen rígido, que nos indica de que el paciente pues, puede tener un trauma de abdomen cerrado, posiblemente con un sangrado visceral. Lo que se observan algunos inicios de los signos y síntomas del shock hemorrágico, que produce precisamente la pérdida de este volumen sanguíneo y repercuten principalmente en la hiperfunción tisular. Dentro de la impresión diagnóstica, pues encontramos un paciente con un tórax inestable por el trauma de hemitórax izquierdo, un trauma de abdomen cerrado, un trauma cráneoencefálico moderado, una fractura de fémur izquierdo, hipoxia y un shock hemorrágico compensado. Complicaciones, bueno, pues podemos tener complicaciones como el aumento de la presión intracraneana, que puede aparecer en una fase secundaria del trauma, haciendo un efecto de herniación. Daño de órganos blancos por la hiperfunción tisular, principalmente cerebro, corazón y riñón. Tromboembolismo pulmonar secundario a la fractura de fémur,
También podemos encontrar quizás incluso una hipovolemia por la pérdida de sangre en la cavidad abdominal, que conlleva a un shock hemorrágico, un paro respiratorio, un paro cardiorrespiratorio y pues como mayor complicación la muerte del paciente. Dentro de la intervención, pues debemos asegurar la escena. Recordemos de que este paciente es un paciente, un accidente de tránsito, probablemente está en vía pública. Debemos de indagar por el nexo epidemiológico. Recordemos, esto es bastante importante, sobre todo en estos tiempos de COVID. Realizamos valoración primaria y valoración secundaria para poder detectar inicialmente pues, cambios en su estado neurológico, ausencia o presencia de signos vitales, hemorragias sanguinantes o severas, y eso lo hacemos mediante este tipo de valoraciones. Clasificación del paciente según el triaje, pues es un paciente prioridad 1, tarjeta roja, que es muy necesario la pronta activación del sistema de emergencias médicas para su oportuno traslado hacia un centro asistencial. En lo posible, pues administrar oxígeno por máscara de no reinhalación, bolsa de reservorio a 15 litros por minuto, inmovilización del paciente en una férula espinal larga. También hay que adicionar pues de que debemos realizar una buena inmovilización cervical con alineador y bloques laterales para pues obtener un mayor porcentaje de inmovilización en su columna cervical. Debemos de realizar también una inmovilización del tórax izquierdo, preferiblemente con cintas anchas de esparadrapo, para dar pues un mayor soporte. Inmovilización con férulas pueden ser prediseñadas o prediseñadas con férulas en las extremidades inferiores, o improvisadas, perdón, en las extremidades inferior izquierda más propiamente, que es donde presenta la fractura de fémur. Canalización de la vena de infusión, para infusión de solución salina normal o incluso lactato de Ringer. Debemos de realizar un monitoreo permanente de signos vitales, preferiblemente con un monitor de signos vitales y si no, pues de forma manual. Esto pues para evidenciar signos claros del shock. Traslado urgente al centro asistencial, paciente pues presenta un trauma complicado que pone en riesgo la vida y por eso debemos priorizar este traslado. Recursos que voy a utilizar para realizar estas maniobras, entonces, primero que todo, pues todo lo que tiene que ver con la documentación, los formatos de historia clínica de atención prehospitalaria, oxígeno, máscaras de reinhalación, esparadrapo ancho, vendas elásticas 6x5, férulas rígidas idealmente, guante de manejo, tapabocas N95 y tipo quirúrgico, el N95 preferiblemente para nosotros los auxiliadores y el quirúrgico por si el paciente no llegase a tener. Gafas de seguridad dentro de los líquidos, cristaloides como solución salina o lactato de Ringer, Venocat 18-16, equipos de macroboteo, torniquete para canalizar, algodón y alcohol para realizar asepsia, antisepsia en la zona de punción, guantes de manejo, tensiómetro, fonendoscopio para realización de signos vitales o en lo posible, como decíamos hace un ratico, un monitor de signos vitales, pulso oxímetro, inmovilizador cervical, férula espinal larga con inmovilizadores laterales de cabeza, pulso oxímetro, repetimos nuevamente, qué pena, formato de historia clínica, esfero, reloj con segundero, gases, apósitos y compresas. Bueno, con esto pues damos fin a la descripción del caso clínico número 1, esperando que cumpla con los objetivos del diplomado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.